nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Buenas tardes, os doy la bienvenida a todos los que nos acompañáis en este nuevo encuentro UMA Diálogos. Hoy la invitada que nos acompaña es Teresa Martín Tadeo. Muchas gracias, Teresa, por tu participación en este sexto encuentro UMA Diálogos dedicado a la comunicación y al patrimonio cultural. Teresa y yo nos conocemos desde hace muchos años, pero los asistentes al evento todavía no, por lo tanto déjame presentarte. Comentar algo que me parece muy importante en este momento que vivimos, ¿no? que tú convertiste tu pasión en tu profesión, en la radio, ¿no? La radio fue tu pasión, actualmente es parte de tu profesión, a la que llevas dedicándote casi 20 años. Es decir, que ya casi 20 tienes años. No lo aparente. Eso es bueno. Además, Teresa es licenciada en Ciencias de la Comunicación y actualmente estudia Historia del Arte. Es periodista en Radio y Televisión Diocesana de Toledo, donde dirige y realiza programas de radio y televisión sobre actualidad social y temas culturales. He tenido la suerte de colaborar con Teresa en programas de televisión y de radio en los que abordábamos actualidad, agenda cultural de Toledo, de provincia. Y bueno, como podéis ver, pues la colaboración continúa y que continúe bastante tiempo. Muchas gracias, claro, Teresa, sí, por tu colaboración en el día de hoy. Pues yo encantada. Si tú me dices, ven, lo dejo todo, ¿no? Que dice el bolero. Yo te agradezco que estés aquí porque además fusionas muy bien el tema que hoy vamos a abordar, ¿no? Que es la comunicación en patrimonio cultural. Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, actualmente estudiando Historia del Arte. Y antes justo de pasar al diálogo que tenemos preparado, pues yo quería compartir una reflexión con las personas que nos están escuchando, ¿no? Sin ver relacionada con comunicación y patrimonio cultural. La reflexión es sencilla, es que la gestión del patrimonio cultural reconoce que una de las funciones de la actividad profesional del sector es difundir. Tradicionalmente se dice que difundir es la mitad de comunicar, es emitir un mensaje, ¿no? Pero sin esperar esa retroalimentación o feedback, como quieras, u opinión del receptor, de la otra parte. Y la verdad que desde proyectos culturales y nueva formación siempre hemos apostado porque el patrimonio necesita esa comunicación. Debe de haber diálogo, se debe interactuar, es decir, no solamente se debe emitir un mensaje, ¿no? Y por eso en este sentido, Teresa, te invité para que nos compartas tu punto de vista sobre la importancia de la comunicación en el sector cultural y en concreto la gestión del patrimonio cultural. Y ya entrando en materia, porque sé que quieres hablar y tienes bastante contenido preparado, mi primera pregunta es sencilla, ¿no? ¿Cómo entiendes la relación entre comunicación y patrimonio cultural? Bueno, primero diré, Andrés, te agradezco la oportunidad, que tú y yo, como bien dices, nos conocemos hace mucho, pero normalmente es a la inversa. He sido yo la que te he entrevistado a ti y eras tú el que hablabas. Ya sabes que a mí no se me da mal tampoco esto de hablar, va un poco con mi persona, ¿no? Y también un poco por deformación profesional. Pero bueno, yo intento dar mi punto de vista, ¿no? de lo que yo he vivido durante este tiempo, ¿no? En la comunicación, trabajando en la comunicación. Aunque también es un poco subjetivo, ¿no? Cada uno lo puede entender de una manera. Pues fíjate que estaba yo pensando cuando decías esto, la manera de comunicar, que la carrera, cuando estudiábamos periodismo, que entiendo yo que ahora será muy diferente a como cuando la estudié yo. No fue hace tanto. 20 años. En el 97, por si quieren echar, en el 97 empecé la carrera, pues nos decían que comunicar es algo más que decir. Y es que siempre lo he pensado, que hay que saber decir las cosas, hay que saber contarlas, hay que dotarlas de un contenido, ¿no? Y eso yo creo que es importante en todos los ámbitos, porque es así, en el ámbito de la cultura, fundamental, ¿no? Al final, si tú no vives un poco con pasión, decías antes, ¿no? Esa conexión mía de la radio es mi profesión, pero también me gusta mucho. En el ámbito de la cultura yo creo que también va muy relacionado. Si al final lo vives, ¿no? Tu trabajo, lo que sientes, no lo vas a explicar igual. Y lo que tienes que conseguir, esto lo sabes tú mejor que yo, que te dedicas a ello, ¿no? Es en ese público con el que interactúas, que se sienten identificados, ¿no? Con lo que tú estás explicando. A mí en el ámbito del patrimonio esto me parece muy importante.
Porque imagínate, ¿no? Una ciudad como Toledo no es un decorado, no es un sitio maravilloso, precioso, pero no es un sitio solo por el que pasear y recrearte en la belleza, ¿no? Es saber qué es lo que hay detrás de esos monumentos, la historia que tienen detrás, y eso al final lo que entiendo yo, ¿no? Que de lo que se trata no es de que la gente se siente identificado con esos monumentos que son parte suya. Ajá. No vale solo con que se recreen, ¿no? Con la belleza de esos monumentos. Más o menos, ¿no? Sí, desde luego. No, estás tocando un tema que considero muy importante, que es esa transmisión, es decir, esa mediación que hacemos las personas entre el patrimonio cultural y el público. Es decir, ahora que se habla tanto de, bueno, pues nuestros monumentos, nuestros museos no tienen público recientemente, se están abriendo y se está repensando qué relación queremos con el público de los monumentos, de los museos, de los yacimientos arqueológicos, en definitiva de todos los espacios culturales, ¿no? Y desde luego también has tocado otro tema muy importante, que es la identidad. Sí. El patrimonio cultural es parte de nuestra identidad. Yo siempre he tenido claro que explica nuestro pasado, nos ayuda en nuestro presente y desde luego también nos va a ayudar en un futuro. Por lo tanto, es parte de nuestra identidad, ese legado que, aunque yo quisiera decir no tengo nada que ver, sí que tengo que ver con ese pasado. Por lo tanto, es parte de mi identidad. Claro. Esa transmisión. Porque se va a cuidar. Me da esa impresión, Andrés, que si tú no te identificas, ¿no?, con tu ciudad, con esos monumentos, con ese patrimonio, ni lo vas a defender ni vas a luchar por conservarlo, que al final es muy importante. Y yo creo, fíjate, que esta situación tan difícil que a todos, ¿no?, nos está afectando de una manera u otra, tiene un poco que servirnos para abrir quizá también la manera en la que se gestiona el patrimonio y ser conscientes de cómo se ha hecho, porque pues, es el coronavirus el que nos ha hecho, no sé, abrir un poco los ojos a una realidad muy diferente. Yo ahora voy por Toledo, no se ve absolutamente nadie por las calles. Los museos, pues eso, ha abierto el Sefardí, ha abierto el Greco, el Museo de Santa Cruz todavía no ha abierto. ¿Qué público van a tener, Andrés? Porque si lo pensamos, realmente el grueso de visitas lo conforman los turistas extranjeros. Efectivamente. O sea, que nos ha de replantear que qué hemos hecho mal quizá en este tiempo, ¿no?, para que pues nuestra propia ciudad o no sea atrayente para el toledano, o muchas veces que hay gente que pasa, esto lo hemos comentado tú y yo, delante de la catedral, gente de la propia ciudad, ¿no?, y no va más allá, a veces ni siquiera se para mirar, pero lo mismo con los museos, ¿no? ¿Cuánto conocen los toledanos su museo de Santa Cruz, lo que guarda, los fondos, en fin? A lo mejor no es tanto de la gente, ¿no?, sino que no se ha sabido ofrecer ese modelo para propiciar, ¿no?, ese interés, ¿no?, por parte de ellos. Desde luego es muy interesante lo que comentas, que en este punto que estamos viviendo, qué mejor momento para repensarnos la relación que el patrimonio cultural quiere tener con el público y desde luego que esa transmisión, esa comunicación juega un papel esencial. Es decir, que si nos replanteamos cuál va a ser la relación, la comunicación va a jugar un papel muy importante, muy importante. Claro. En relación a este punto, ya la siguiente cuestión que quería pues sacar en este diálogo, ya que estamos hablando de comunicación, de mensaje, de patrimonio, de arte, te pregunto, ¿consideras que el arte y las obras de arte se concibieron para comunicar? Es decir, ¿tienen un mensaje en sí? ¿Fue una mera creación estética? ¿Cuál es tu planteamiento en este punto? Bueno, pues evidentemente sí, y además la gente que nos esté viendo entiendo que se dedica al ámbito de la cultura y pues esto lo habrá estudiado, ¿no? Cuando se nos explicaba cómo en el pasado, pues evidentemente la situación era muy diferente, la sociedad no tenía esta preparación, esta cultura que tenemos hoy en día, ¿no? Y era una manera de instruir y de educar, ¿no?, a la propia población. Fíjate, en el ámbito de la Iglesia, cómo se ha transmitido el Evangelio, se hacía a través de las obras de arte. Tengas tus creencias o no tengas, porque esto también nos da, ¿no?, por una reflexión de hoy en día, ¿no? Yo creo que es importante tener esa base cultural, saber que tú ves una obra de arte, ¿no?, y qué es lo que quiere decir, que fíjate que incluso va mucho más allá, ¿no?, del motivo por el que se representa, ¿no? Incluso el propio artista cuando representaba, no sé, una obra de arte del Greco, ya que estamos en Toledo, ¿no? ¿No? Cuando al Greco le encarga a la Iglesia que pinte el expolio, pues lo hace evidentemente con un mensaje y lo hace con un objetivo, ¿no? Pero el Greco plasmó también su manera de ver la vida, cómo era él, su manera de dibujar, es decir, que a la parte, que hay que sumar esa parte, ¿no?, personal de cada una que tiene cada artista.
porque, y volvemos si quieres a la actualidad, ¿no? Por hacer esa comparación entre pasado y presente, ¿no? Cuando se inaugura cada año Arco, Ajá. y que esto lo comentamos siempre mucho en la radio, ¿no? El debate que se abre siempre, esa polémica, ¿no? Entre esto es arte, esto no es arte, el arte que tiene que hacer, provocar, o yo creo que el arte tiene que expresar una serie de emociones, que es lo que se conseguía, pues eso, con las pinturas en la antigüedad, ya que estoy haciendo referencia al Greco, ¿no? Ajá. Pues expresaría unas emociones, pero también provocaría unas reacciones en el público, ¿no? Pues al final todas las obras de arte yo creo que tienen ese doble contenido, ¿no? O ese doble propósito. Y por eso, pues sí, el arte moderno no puede, o el arte contemporáneo puede chocar, ¿no? Determinado grupo de personas que no simbolicen, no sintonicen, ¿no? Pero quizás sí tiene ese carácter, ¿no? Algo te provoca cuando ves una obra de arte. Entonces, al final que te provoque esa reflexión, te haga pensar, darle vueltas, yo creo que eso siempre es bueno. Porque vivimos en un tiempo un poco de prisas en el que se piensa poco y dedicamos poco tiempo a la reflexión, ¿eh? Efectivamente. Por tanto, entonces, sí. algo Dime. ocurriría o algo nos ocurrió cuando eso que ahora entendemos como legado cultural, ese patrimonio cultural, se creó ya expresamente para transmitir un mensaje. Es decir, Claro. estaba implícito, pues hubo un momento, yo creo, que dejamos de entender en la gestión del patrimonio cultural que debíamos comunicarlo. Es decir, que simplemente se difundía, simplemente se lanzaba. Una de las cosas que tú y yo hemos comentado estos días atrás preparando el encuentro ha sido la comunicación que se ha hecho de contenidos digitales de los espacios culturales, bien museos, bien monumentos, colecciones de arte, que han volcado, o incluso podemos decir, han inundado las redes sociales de contenido. En mi opinión, se ha primado cantidad y no calidad. De hecho, lo que tú y yo comentábamos es, todo ese contenido es inabarcable. Por lo tanto, está bien que retomemos ese principio de la comunicación, de transmitir, de compartir el mensaje, pero tenemos que pensar, como bien hemos empezado hablando, en el público, pero también adaptándonos y también dando lo que el público quizá necesita. Es decir, porque volcar contenido, en mi opinión, creo que no se va a poder disfrutar. No tenemos tiempo en esta vida para todo lo que se ha hecho de visitas virtuales, de galería de imágenes, de vídeos. Creo que, tanto, además de comunicar, debemos hacerlo bien. Y desde luego aquí estás tú para eso y para preguntarte, y ya para entrar un poco más en materia, quizá en clave más práctica, ¿no? Porque estás diciendo, me parece muy importante, porque es que son tantos los canales de comunicación a los que tenemos acceso hoy en día que no sé si sabemos separar el grano de la paja, como se suele decir. Es verdad, porque sobre todo la gran cantidad de posibilidades que nos ha abierto Internet en el ámbito de la comunicación, pero no todo vale. Yo, como te decía antes, yo siempre veo el vaso medio lleno, me gusta ser así e intento serlo, ¿no? Pero no siempre se hacen las cosas bien. Y fíjate, volviendo al tema del coronavirus y de la pandemia, yo creo que esto nos daría para una reflexión. ¿Cuántos mensajes nos han llegado que al final no eran informaciones contrastadas, eran bulos? Muchas veces somos nosotros los primeros que lo difundimos. Lo que quiero decir en esto es que tenemos tal abanico de posibilidades a la hora de informarnos en relación a otros tiempos, otros momentos que vivimos, que no todo vale. Y nos debería plantear una reflexión, lo que dices tú dentro del ámbito cultural. Bueno, en el tema del tiempo del confinamiento, yo no sé tú, a mí me han llegado cantidad de enlaces, ¿no? Para visita este museo de forma virtual. Y por todos lados, por el correo, por las redes sociales, por el WhatsApp, de palabra de otra persona. Es decir, que todos los canales no presenciales, en este caso no presenciales porque no podíamos estar con más personas, pero muchas veces nos han llegado, como tú dices, cantidad de posibilidades. Y es curioso porque probablemente no muchas de las personas que te mandan esos enlaces a lo mejor no se han planteado la posibilidad de haber ido a ese museo, ¿no? Pues sí, una visita virtual al Museo del Prado. A mí me han llegado muchos mensajes de las obras comentadas del Prado a través del canal de Instagram, que está muy bien, que han hecho una difusión, yo creo que muy interesante, ¿no? De los cuadros. Con los expertos que tienen allí han ido subiendo vídeos, ¿no? Pero me llama la atención porque cuántas de esas personas que han, pues eso, que te han enviado un enlace y otro, han ido al Prado. ¿Cuántos han ido el año pasado fueron al Prado? O sea, realmente te lo digo, a mí me da esa impresión, ¿no? Cuando uno va a un museo, en el caso de este ámbito, en Madrid, es que la mayoría de la gente que te encuentras en ese museo es gente de fuera. O sea,
no se puede generalizar porque tampoco está bien y es injusto, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que una parte importante de la población o no ha desarrollado ese interés o no se lo hemos sabido, no sé... No hemos sabido comunicarlo. Claro. Es el meollo de este diálogo, ¿no? No hemos sabido comunicar, no hemos sabido conectar, no hemos sabido transmitir el mensaje. Si ves alguna programación sí que se ha hecho porque precisaba de inscripción, porque precisaba de estar en ese momento, a esa hora, en el monumento o en el museo, sí que quizá ha sido el público local el que la ha podido disfrutar. Pero la mayor o la gran oferta cultural de los espacios patrimoniales está enfocada a público extranjero y turista. Es así. Por tanto, ahí es donde yo quería centrar un poco este diálogo. No hemos sabido comunicar quizá para el público más cercano. Y si no lo hemos sabido comunicar, no lo van a conocer, no lo van a entender, por supuesto no lo van a defender. Es decir, no lo van a sentir suyo como esa identidad con la que empezamos hablando en este diálogo. Sí. Pero es curioso, ¿no? Porque no sé si te ha pasado alguna vez, tú que también conoces el ámbito de las rutas turísticas, de lo que supone no explicarle una ciudad, ¿no? a la gente que se apunta a esa ruta, que luego sí que te queda la sensación cuando termina, ¿no? de la gente te dice, oye, pues no sabía que había esta historia detrás de este monumento, no sabía que... Y el caso es que sí que te da la sensación que si has hecho bien tu trabajo, eso llega, ¿no? Y eso cala. Y mira, fíjate, otro ámbito que tú conoces que me parece tremendamente difícil, despertar ese gusanillo en los niños por la cultura y por el patrimonio. Esto a mí me parece un acierto, el acercarles, ¿no? a hacer rutas con ellos para que sean conscientes, ¿no? Eso también lo sabes tú porque lo has hecho con niños en Toledo, ¿no? Al final es muy importante porque sí que despiertas en ellos un interés. Los niños de ahora son los adultos del mañana, ¿no? Y al final, va a repercutir muy positivamente en su formación, ¿no? No sé, es como cuando en el teatro hacen esos pases para dentro de las campañas infantiles que hacen con los escolares, ¿no? Y dentro del Teatro de Rojas tienen esa programación adaptada a los niños. Bueno, van los niños un día a ver una obra de teatro, pues quizá esos niños que han ido a ver una obra de teatro, el día de mañana también sean el público, ¿no? de esas obras de teatro. Por eso es muy importante saber hacer las cosas. Efectivamente. Y como bien has comentado antes, las personas que nos estén oyendo, que nos escucharán más adelante en este diálogo, serán estudiantes y profesionales del sector cultural, de la gestión del patrimonio cultural. Como te he dicho antes, entrando ya en una materia que sea más práctica, ya te iba a preguntar, sin demorarnos más, que según tu experiencia y, por supuesto, en tu opinión, ¿cuáles son las claves de la comunicación aplicada al patrimonio cultural? Es decir, ¿cuáles son los puntos clave, los esenciales que para ti debemos tener siempre en cuenta en comunicación y patrimonio cultural? Pues quizás es esto que estamos diciendo, ¿no? De cara a difundir el patrimonio, es muy importante conocer al público al que se lo estás difundiendo, al que se lo estás contando, tener un poquito de complicidad. Y yo no me dedico a esto del ámbito cultural como tú, Andrés, yo me dedico a la comunicación dentro de un medio local en el que hacemos entrevistas, y tú esto también lo sabes. Hay mucha diferencia cuando hay un contacto especial con la persona con la que estás hablando. Cuando hay esa complicidad, se nota que estás a gusto, que la entrevista sale mejor, que la gente que la está escuchando la disfruta. No hace falta que haya un conocimiento previo, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Con toda la gente que hablas en la radio, pues que la conozcas personalmente antes de la entrevista. Pero sí que se crea como una conexión especial cuando ves que hay algunos puntos, ¿no? que tienes en común y que eso te da pie, ¿no? a que al final la conversación sea mucho más distendida. Pues entiendo yo que en el ámbito de la comunicación también del patrimonio, ¿no? Cuando tienes que hacer llegar un mensaje, es importante también que seas consciente de a quién le tienes que hacer llegar ese mensaje. Ajá. A mí en la radio me puedo escuchar gente muy variada, de distintos sectores de la población, pero más o menos un poco por la manera en la que la gente responde, que se comunica contigo, que llama al programa, te vas haciendo una idea de lo que a la gente le gusta y cómo es la gente que te escucha. Y entonces intentas un poco adaptar el discurso y los temas a ese tipo de personas. Entonces, entiendo que en el ámbito de la comunicación, ¿no? de dar a conocer el patrimonio cultural, puede ser algo parecido. Conocer y adaptarnos al público. Claro, es decir, algo que puede resultar tan obvio, pero que no hemos hecho desde el patrimonio cultural en muchas ocasiones. No. Hemos hablado para todo el mundo, no hemos adaptado el mensaje y has comentado, no es lo mismo difundir el patrimonio a través de una actividad de didáctica del patrimonio para un escolar de primaria
que para un universitario que para una visita guiada de fin de semana en un monumento, en un museo. Es más, siempre digo y pongo el ejemplo, nosotros hemos hecho mucha didáctica del patrimonio, no es lo mismo un participante de primero de primaria del sexto de primaria, es decir, claro. es primaria, pero son 6 años de diferencia. Es decir, tienes que adaptar mucho el mensaje, debes conocer a ese público. Por lo tanto, la adaptación para mí siempre ha sido esencial. Y yo creo que incluso también planteas algo tan sencillo o tan difícil de conseguir como una empatía hacia nuestro público. Sí. Te voy a decir una cosa, la cercanía. La cercanía y el trato cercano. Porque en el ámbito de la cultura, pues sí, evidentemente una parte, ¿no?, importante, no voy a ser negativa, ¿no?, de la población estará interesada por el ámbito cultural, tendrá una formación, una preparación, ¿no?, y bueno, evidentemente pues eso ya lo das por descontado, pero también habrá otra parte del público al que quizá le estés explicando, ¿no?, un monumento, ¿no?, que no tenga esa formación, esa preparación, ¿no? Al final yo creo que el error del patrimonio también, o de la visión, ¿no?, que hemos tenido a lo largo del tiempo pues esto, del ámbito cultural, es pensar que era, no sé si iba dirigido a una parte más elitista, ¿no?, un sector más elitista, ¿no? Y no, pues fíjate, en mi pueblo se hacen rutas, se sube la gente en autobús, se va a Toledo y les disfruta muchísimo. Y no es lo mismo hacer esa ruta, evidentemente, para pues, la gente de mi pueblo, que para los estudiantes que están estudiando en la Facultad de Humanidades, que tienen una preparación, una formación, se están dedicando a este ámbito, el de la cultura. La gente que nos estará escuchando ya tiene unos conocimientos básicos, ¿no? Va a ser diferente, pues eso, que una excursión que se haga desde un pueblo, o una excursión de un grupo de niños de un instituto. Al final tienes que conocer, ¿no?, a ese sector, ¿no?, con el que estás teniendo un trato, pero por eso te digo que es muy importante la cercanía, ¿no? No dar por las cosas por descontado. Yo creo que en eso sí que metemos la pata. Sí, entiendo hasta cercanía física y emocional, es lo que estás diciendo, porque hemos creado a veces barreras. En ese sentido, a lo mejor nosotros, por nuestra edad, no lo hemos heredado. Sí. Pero cierto es que los lugares culturales, pues durante un tiempo eran sitios cerrados, es decir, no estaban abiertos, y no me refiero al turismo, sino estaba abierto a la población en general. Claro. Y por un lado, porque no estaban capacitados para asimilar todo ese conocimiento, ese patrimonio, y por otro lado porque no se quería transmitir. En el momento en el que estamos, llevamos décadas trabajando en esa apertura, ¿no?, en esa ruptura de barreras, es decir, barreras físicas, emocionales. Has dicho una palabra, elitismo, ¿no? Es decir, el patrimonio cultural hoy en día no se debe comunicar para unos pocos, se debe comunicar para todos los públicos, pero como decimos, conociéndonos, adaptándonos, intentando mantener o crear esa cercanía. Sí. Creo que estamos de acuerdo. Andrés, en la mayoría de los... Sí. Este diálogo iba a ser sencillo porque estábamos en sintonía tú y yo. Ya hemos comentado esas 3 claves. ¿Alguna clave como punto esencial, o que estas 3 claves ya suponen mucho esfuerzo y trabajo a la hora de comunicar, ¿no? Lo que decimos, conocer, adaptar y acercarnos? No sé si tienes alguna clave más, o quieres hacer algún tipo de reflexión final, algún tipo de último consejo, pensando sobre todo en esos estudiantes, profesionales del patrimonio cultural que entienden, que nos están viendo y nos verán más adelante, que es esencial comunicar y comunicar bien el patrimonio. No sé si tienes algún... Pues yo, claro, llevándolo también a mi ámbito, ¿no?, el de la comunicación, los medios de comunicación, yo creo que al final es un poco ser consciente de cómo eres, ¿no? Conocerte tú, porque fíjate, estamos haciendo referencia a cómo hay que conocer al público al que te diriges, ¿no? Ajá. Para adaptar más el mensaje, ¿no?, a ese público. Pero también hay que conocerse uno mismo, es decir, ser consciente de lo que a ti se te da bien y de lo que eres bueno, y también que lo que se llaman las virtudes y cuáles son los defectos, ¿no? Porque a la hora de comunicar y de acercar ese patrimonio, pues yo creo que es fundamental que tú te conozcas, y lo pongo yo en mi caso, ¿no? Pues yo hago un programa de radio y, bueno, pues son muchas horas las que estoy ahí. Sería un error pensar en que, aunque yo lleve muchos años haciéndolo, lo hago bien, ¿no? Hay que ser un poco autocríticos, ¿no? Y yo, por ejemplo, te puedo reconocer que soy consciente de mis errores. Me gusta mucho hablar, a veces no sé poner el freno ni parar. Y me pasa incluso en las entrevistas que parece que la que es la entrevistada soy yo. Muchas veces me pasa eso, ¿no?
sé eso. O, por ejemplo, también me gusta mucho escucharme, porque si no lo hago no soy consciente de determinadas muletillas que tengo a la hora de hablar, que todos las tenemos, pero muchas veces no caes a la cuenta a no ser que te escuches, ¿no? Y te lo digo porque es fundamental conocer cuáles son tus errores. Si tú te vas a dedicar a la comunicación, a explicar algo a la gente, ¿no? A hablar de este monumento y del otro, lo primero que tienes que saber es lo que se te da bien o lo que se te da mal. Igual que te digo que estos son mis errores o mis defectos, pues quizá tengo la virtud de que las cosas las planteo siempre de una forma coloquial, lo que te decía antes de la cercanía, que hacen que la gente pues, esté más entretenida, tenga esa sensación de un programa más distendido y como que al relajarse pues le llega el mensaje de otra manera. Es decir, conocer tus pros y tus contras y a partir de ahí intentar corregir lo que haces mal y sobre todo no pensar que esto es innato. Es decir, pues sí, habrá gente que tenga un don especial para la comunicación, pues sí, pero esto también se trabaja. A mí nunca me ha gustado esa idea, ¿sabes? De que qué suerte esta persona que tiene un talento. Sí, pues sí, mira, estamos en el mundo del arte, somos conscientes de que las obras de arte no hubieran sido posibles o no disfrutaríamos con ella y no serían esa auténtica maravilla si no hubiese personas que tienen un talento especial. O sea, yo por mucho que trabaje y por mucho que me esfuerce, no voy a ser Miguel Ángel, ni voy a hacer la Capilla Sixtina. ¿No? Eso lo sabemos todo de base y además tiene un don que parece que incluso no es de este mundo, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Pero no vale acomodarse en esa sensación de que como a mí no se me da bien esto, no me lo trabajo. Pues en el ámbito de la comunicación también, ¿no? ¿Cuáles son mis errores? ¿Cómo los puedo pulir para que así se me dé mejor, ¿no? El trabajo que estoy haciendo. Es un poco la visión desde mi trabajo diario, ¿no? Que es quizá lo que pueda un poco servir a los demás que nos estén viendo. No, desde luego, este último consejo, reflexión de que el trabajo empieza en uno mismo, claro, lo considero muy, muy, muy acertado. Es decir, siempre el dilema, ¿no? Del genio nace, se hace. Claro. Y quizá esos, has dicho algún nombre, ¿no? Pero algunos genios concretos serán irrepetibles en la historia de la humanidad, ¿no? Para el resto de los mortales. Desde luego. No nacemos con eso, nos tenemos que hacer. Y desde luego que es la formación, el trabajo. Sí, recuerdo que cuando hacíamos radio, yo también escuchaba después la emisión. Sí. No con el objetivo de escucharme a mí por escucharme, sino con un sentido crítico. Sí. Para mejorar. Y en definitiva, cuanto más te trabajes, cuanto más mejores tu profesionalidad, cuanto más aprendas, me parece muy acertado. Y a día de hoy el aceptar la autocrítica o el entonar el mea culpa, es decir, creo que es bueno. Es decir, si empezamos por uno a hacer el cambio, a hacer esa reflexión de podemos mejorar, podemos seguir aprendiendo y esto será un proceso, desde luego que aplicándolo a la comunicación en patrimonio cultural, con esas claves que has dado y con estos consejos que comparto, como te digo, nuestro diálogo de hoy va a ser sencillo, estábamos en sintonía. Espero que a las personas que nos estén escuchando, que nos escuchen después, pues que nos lo digan. Voy a revisar si hay algún mensaje o si habéis alguna pregunta, o si alguien nos quisiera hacer alguna pregunta. De momento no hay mensajes. Lo que haremos será más tarde enviar este encuentro para que las personas puedan volver a verlo, puedan tomar notas, puedan tomar apuntes. Y Teresa, simplemente ya lo que me queda es agradecerte que hayas formado parte de este sexto encuentro UMA Diálogos. El objetivo es aportar valor a las personas que nos estén viendo o que nos vean más adelante y somos unos apasionados de la comunicación, de la cultura, del patrimonio cultural. Sabes que siempre he dicho que queda mucho por hacer. Hay mucho trabajo por hacer en patrimonio cultural y desde luego que de esta manera estamos dando pasos, estamos avanzando aún en tiempos tan difíciles como los que nos está tocando vivir. Teresa, muchísimas gracias. Bueno, pues yo encantada. Si he servido, yo me doy por satisfecha, porque es verdad que yo soy de las personas que piensan que podemos aprender mucho pues, de cada persona que nos rodea, cada uno. Y vuelvo un poco a la radio, ¿no? Yo aprendo mucho de la gente que pasa por el programa a través de las entrevistas, los distintos colaboradores, pero incluso aprendo mucho de los oyentes que llaman a diario y hacen sus aportaciones.
O sea, que al final vivimos en un mundo en el que somos todos muy diferentes y por qué no enriquecernos, ¿no?, de esas diferencias entre unos y otros. Así que yo encantadísima. Andrés, cuando quieras, aquí me tienes a tu disposición. Te tomo la palabra para hacer otro diálogo sobre comunicación, o bueno, ya como historiadora del arte podemos tocar también otros temas, así que... Voy estudiando en mis ratos libres como buenamente puedo, ¿eh? Bueno, pero seguro que se lo llevas más que bien. Teresa, muchas gracias. Voy a revisar ya última vez el chat, vale, no hay ninguna pregunta. Agradezco la asistencia de todas las personas que nos han acompañado, lo enviaremos y de verdad, gracias Teresa y gracias a todas las personas que nos están viendo. Buenas tardes. Muchas gracias. Adiós. Adiós.